La plataforma petrolera Kraken albergaba un oscuro secreto. Acababa de terminar mi entrenamiento para trabajar en plataformas offshore y mi madre pensaba que estaba loco. Pero, sinceramente, yo estaba emocionado. La aventura tenía un nuevo nombre: Kraken. Así era como llamaban a la plataforma. El helicóptero que nos llevaba parecía dirigirse al fin del mundo. No podía evitar pegar la cara contra la ventana, sintiéndome como un niño en camino a Disneyland. Solo que, en lugar de montañas rusas y Mickey Mouse, me dirigía al Golfo de México, a bordo de una estructura metálica en medio del océano. Pero el atractivo era claro: un salario descomunal y, según el reclutador, un bono especial si cumplía con el contrato. Cuando el helicóptero empezó a descender, la plataforma Kraken apareció en mi campo de visión. Era como un colosal monstruo metálico flotando en el océano, una de las plataformas más antiguas del Golfo. El ruido se hizo más fuerte conforme aterrizábamos. Había un zumbido constante, como si la maquinaria nunca descansara, y el aire olía a una mezcla de sal y petróleo. Al bajar, un grupo de hombres con chalecos de colores nos esperaba. Me indicaron que debía ir con el hombre del chaleco naranja, quien se presentó con un apretón de manos firme. «¿Cómo te llamas, hijo?», me preguntó alzando la voz sobre el ruido. «Sally, señor. Soy el nuevo soldador», respondí, tratando de sonar seguro. «Bienvenido a la Kraken. Soy Jean, el jefe de soldadores aquí. Escucha bien, muchacho. La primera regla para sobrevivir aquí es que siempre lleves esto contigo», dijo, entregándome un pin plateado con la imagen de un monstruo marino atacando a una ballena. Lo fijé en mi camisa, observando cómo todos los demás llevaban uno idéntico. Jean me miró fijamente, asegurándose de que entendiera la importancia del objeto. «Ponte esto, nunca te lo quites. En la ducha, en la cama, donde sea, y recuerda, siempre sigue las reglas. Aquí no estamos jugando». Jean me condujo por la plataforma mientras me explicaba más sobre mi nuevo hogar. La Kraken era inmensa, un auténtico laberinto de acero y tuberías. A cada paso, sentía el suelo vibrar bajo mis botas. «Este lugar es más que tuercas y tornillos, Sully. Hay reglas que no están en ningún manual, pero son igual de importantes que las de seguridad. Si las sigues, estarás bien. Si no, bueno, solo te diré que no querrás averiguarlo», dijo, su tono más serio de lo que había sido antes. «¿Regla número 1? Preguntó alzando una ceja. «Nunca quitarme el pin», respondí de inmediato. Jean asintió con aprobación. «Exacto. Ese pin les dice que eres parte del equipo. No pueden llevarte antes de tiempo». No entendí del todo a qué se refería con ellos, pero no tuve tiempo de preguntar. Seguimos con el recorrido, pasando por la zona de recreación. Dentro había una pequeña biblioteca, un gimnasio, una sala con sofás y hasta una mesa de ping-pong. Es importante mantener la cabeza ocupada aquí. Estar atrapado en este lugar durante semanas puede jugar con tu mente. Aquí trabajamos un mes completo antes de regresar a tierra firme por 3 semanas de descanso. Es un ciclo, pero si no encuentras cómo despejarte, no sobrevivirás. Finalmente, llegamos al dormitorio que compartiría con otro soldador llamado Clive. El cuarto era sencillo: literas, un pequeño escritorio y un casillero para nuestras cosas. Antes de entrar, noté una puerta roja al final del pasillo. Jean me detuvo con una mano en el hombro. «Regla número 2, Sully. Nunca abras esa puerta, sin importar lo que oigas, sin importar lo que pase». «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. Jean suspiró profundamente antes de hablar. «Esa puerta no es algo con lo que debas meterte. Hubo un tipo llamado Joe hace años. Buen trabajador, pero un día comenzó a empacar sus cosas de la nada. Todos pensaron que tenía una emergencia familiar, pero en lugar de dirigirse al helipuerto, fue directo a esa puerta con todas sus cosas. Nadie lo siguió. Todos sabían que la regla sobre esa puerta no era negociable. Hizo una pausa, como si recordara algo desagradable. Al día siguiente, comenzó a salir petróleo por debajo de la puerta. Al principio, fue un pequeño charco. Luego, inundó el pasillo.
Tardamos días en limpiarlo, pero el olor permaneció durante meses. La familia de Joe fue informada de que cayó al mar, pero los que estuvimos aquí sabemos que eso no fue lo que pasó. Encontraron su anillo de bodas en medio de todo ese petróleo. Así que, no toques esa puerta, ¿entendido? Asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche, decidí tomar un poco de aire fresco en la cubierta superior. La plataforma funcionaba a las 24 horas del día, y el zumbido de las máquinas nunca cesaba, pero el océano se veía tranquilo bajo la luz de la luna. Me apoyé en la barandilla, observando la inmensidad del agua. Era un paisaje hipnótico, pero algo me hizo fruncir el ceño. En la distancia, las estrellas parecían desaparecer detrás de una forma oscura y masiva. Me esforcé por enfocar la vista, tratando de entender qué estaba viendo. La forma se levantó del agua, y me di cuenta de lo que era, una ola gigantesca que se aproximaba rápidamente. «¡Jean!», grité, girándome justo cuando él apareció detrás de mí. «¿Qué te pasa, chico?», preguntó, notando mi expresión de pánico. «¡Es un tsunami! ¡Viene hacia nosotros!», respondí, señalando hacia el horizonte. Jean entrecerró los ojos y puso una mano en mi hombro, calmándome. «Aquí en el Golfo no hay tsunamis, muchacho. Al menos no como ese. ¿Miraste hacia el este después del atardecer?». «No lo sé. Puede que sí». Jean suspiró. Regla número 3. Nunca mires hacia el este después de la puesta de sol. No puedes confiar en lo que ves allí. Intenté protestar, pero Jean no me dejó. «El océano juega con la cabeza de un hombre, Sally. Vas a ver cosas que no tienen sentido, cosas que nunca entenderás. Si ves algo extraño, ven a buscarme antes de hacer cualquier cosa». Miré hacia atrás, pero la ola había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Jean me llevó de vuelta al dormitorio, repitiendo la regla una vez más antes de dejarme solo. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido estridente de mi alarma. Era mi primer día oficial como soldador en la Kraken, y aunque todavía tenía en mente las palabras de Jean, decidí concentrarme en el trabajo. Al salir del dormitorio, vi a Clive profundamente dormido en su litera, completamente agotado después de su turno nocturno. Después de un desayuno rápido en el comedor, Jean me entregó mi horario. Trabajaríamos turnos de 12 horas, con 4 comidas al día y descansos regulares. Mi tarea principal era seguir a Jean y aprender todo lo que pudiera sobre las reparaciones en la plataforma. Comenzamos con algo sencillo: reemplazar una barandilla oxidada. Jean me mostró cómo medir, cortar y soldar las piezas nuevas. Era un trabajo tedioso, pero también esencial. El aire salado del océano corroía el metal rápidamente, y una estructura como la Kraken necesitaba mantenimiento constante para evitar desastres. Mientras soldaba, Jean me observaba con cuidado, corrigiendo mi técnica cuando era necesario. A medida que avanzaba el día, nos movimos por la plataforma reparando fugas y cambiando piezas desgastadas. Era agotador, pero satisfactorio. Alrededor del mediodía, Jean me informó que teníamos que ir a la sala de perforación para realizar un mantenimiento urgente. Mientras bajábamos hacia las profundidades de la plataforma, Jean dejó caer otra regla. Regla número 4. No hables a menos que te hablen cerca del taladro. La sala de perforación era completamente diferente al resto de la Kraken. Era un espacio claustrofóbico, lleno de máquinas que rugían como bestias furiosas. Incluso estando cerca, los trabajadores se comunicaban únicamente con señales de mano. La regla tenía sentido. El ruido era ensordecedor. Nos dirigimos a una sección donde las tuberías temblaban de manera alarmante. Jean señaló los puntos débiles y rápidamente nos pusimos a trabajar. Mientras soldaba, sentí que algo estaba mal. Un sonido extraño comenzó a surgir por encima del estruendo de las máquinas, un gemido profundo y gutural. El suelo bajo mis pies se inclinó de repente y perdí el equilibrio, golpeándome la cabeza contra una tubería. «¡Maldita sea! ¿Qué fue eso?», grité, llevándome una mano a la frente. Jean me hizo un gesto para que guardara silencio, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera responder, el gemido se hizo más fuerte, resonando a través del metal de la plataforma. El sonido era casi palpable, como si vibrara en mi pecho. Era algo primitivo,
aterrador, como si proviniera de una criatura mucho más grande de lo que debería existir. Instintivamente, quise correr. Cada fibra de mi ser me decía que saliera de allí, pero Jean me agarró del brazo, apretándome con fuerza. «¡Silencio!», susurró, con una voz apenas audible sobre el ruido. El gemido continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, se desvaneció, dejando solo el zumbido de las máquinas. Jean me soltó y volvió a trabajar, como si nada hubiera pasado. Cuando terminamos, subimos de nuevo a la cubierta superior. No pude contenerme más. «Jean, ¿qué demonios fue eso?» «Por eso no se habla cerca del taladro. Mientras más cerca estés, más puede oírte». «¿Quién puede oírme? ¿Qué es eso?», insistí. Jean se encogió de hombros, claramente agotado. «No tengo todas las respuestas, Sally, pero esta plataforma es diferente. Respeta las reglas y estarás bien». Los días pasaron y empecé a acostumbrarme a la vida en la Kraken. Trabajábamos duro, pero había tiempo para relajarse. Las noches eran las más extrañas. A veces, mientras estaba en la cubierta superior, veía luces extrañas en el agua, verdes y amarillas, moviéndose como si bailaran. Otras veces, juraba que algo enorme volaba sobre la plataforma, una sombra gigantesca que desaparecía en la oscuridad. Los miércoles eran particularmente extraños. Como Jean me advirtió, no servían carne roja ese día. Durante el almuerzo, vi a los cocineros llenar un enorme tambor de aceite con carne cruda, filetes, salchichas, incluso un par de piernas de cordero. Cada vez que tiraban algo dentro, una pequeña ola de crudo salpicaba los bordes. Cuando pregunté a Jean al respecto, simplemente sonrió. «Esos son los miércoles para ti». Un martes, mientras reparábamos una barandilla en las profundidades de la plataforma, sonó una campana por el sistema de altavoces. 3 golpes secos. Jean dejó caer sus herramientas y me miró con seriedad. «¿Recuerdas la regla sobre la campana, verdad?» «Sí, no ignorarla. Pero, ¿qué hacemos exactamente?» «Deja tus cosas. Vamos a las salas de seguridad», respondió, sacándose el casco. La confusión se mezcló con el miedo mientras lo seguía. Las salas de seguridad eran 3 grandes habitaciones repartidas por la plataforma, equipadas con suministros médicos y baños. Otros trabajadores se unieron a nosotros mientras subíamos. Todos parecían tensos, como si supieran algo que yo no. Cuando llegamos, vi a Clive entre la multitud, despeinado y todavía en ropa interior, pero con su pin plateado firmemente sujeto a su camiseta. Una vez que todos entramos, cerraron las puertas con un sonido metálico pesado. Noté que las puertas estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos que parecían jeroglíficos. Había un pez con ojos enormes, un círculo con tentáculos, una serpiente de 2 cabezas. Entonces, alguien llamó a la puerta. El golpe en la puerta resonó en la sala. Todo el mundo se quedó inmóvil. El sonido no era fuerte, pero su ritmo insistente llenaba el aire de tensión. Entonces, una voz empezó a gritar desde el otro lado. «¡Déjenme entrar! ¡Por favor! ¡No es justo! ¡No sabía que sonó la campana!». La voz temblaba de desesperación. Miré a Jean, pero él permanecía en silencio, frotando su pin con nerviosismo. La multitud empezó a murmurar, y los operadores que custodiaban la puerta comenzaron a discutir entre ellos. «¿Quién es?», pregunté en un susurro. «Es Barker», dijo Jean en voz baja. «Es el hombre que no llegó a tiempo». Los gritos de Barker se intensificaron. Golpeaba la puerta, rogando por su vida. Decía que estaba dormido cuando sonó la campana, que no tenía tiempo de llegar. «Mi dormitorio está muy lejos. Por favor, solo abran un poco la puerta», imploró. Los operadores seguían discutiendo. Uno de ellos, Hobbs, se acercó al pequeño hueco que habían dejado en la puerta para hablar con Barker. «Retrocede, Barker. Sabes las reglas. No podemos dejarte entrar». «Por el amor de Dios, Hobbs. He renovado mi contrato 10 veces. Estoy a punto de pagar las facturas médicas de mi esposa», gritó Barker, su voz quebrada por el llanto. Hobbs se mantuvo firme. «Entonces no debiste dejar tu pin.
Barricada tu dormitorio y reza para sobrevivir». De repente, Barker intentó forzar su mano a través del hueco. Los operadores se sobresaltaron. Hobbs agarró su radio y la estrelló contra los dedos de Barker. Se escuchó un crujido, y Barker soltó un aullido desgarrador antes de retirar su mano. La puerta se cerró de golpe, dejando la sala en un silencio mortal. Entonces, la plataforma se inclinó bruscamente. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies mientras un sonido gutural y profundo resonaba desde abajo. «¡Todos al suelo! ¡Saben qué hacer!», gritó Hobbs. Nos dejamos caer al suelo. Las vibraciones eran tan intensas que sentí que me sacudirían hasta los huesos. El sonido del rugido era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Parecía que la misma estructura de la plataforma se quejaba bajo un peso inimaginable. Los gritos de Barker todavía se escuchaban afuera, aunque se iban desvaneciendo. Entonces, otro rugido más profundo lo cubrió todo. El sonido era tan potente que sentí que mi pecho iba a colapsar. Miré hacia la puerta. Los símbolos grabados en ella parecían moverse, como si estuvieran vivos. La figura del pez con grandes ojos parpadeó, y los tentáculos del círculo comenzaron a girar lentamente. La serpiente de 2 cabezas parecía enroscarse alrededor de un humanoide grabado en la parte inferior. De repente, todo se detuvo. La plataforma dejó de moverse y el sonido se desvaneció. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Los operadores abrieron la puerta. Hobbs entró, pálido y con los ojos desorbitados. «Todos a sus dormitorios. Nadie debe salir hasta nuevo aviso». Mientras nos dispersábamos, vi lo que había quedado afuera. Había manchas de sangre por todo el pasillo, mezcladas con un líquido negro aceitoso que relucía bajo la tenue luz. Entre los escombros, alcancé a distinguir lo que parecía ser un zapato atrapado en una tubería. Mi mes de trabajo terminó unos días después. Cuando llegó el momento de mi licencia, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Pasé mi tiempo libre en Cancún, tratando de relajarme, pero no podía dejar de pensar en Barker. Pensé en renunciar, pero cuando revisé mi contrato, descubrí que renunciar antes del tiempo significaba pagar 3 meses de salario más una serie de multas. Era imposible para mí hacerlo. Todavía estaba pagando los préstamos que tomé para certificarme. Así que, un mes después, estaba de vuelta en el helicóptero, camino a la Kraken. El ambiente era diferente esta vez. Los trabajadores estaban callados, tensos. Ya no había bromas ni conversaciones relajadas. Jean me recibió con una botella de tequila la primera noche. «¿Aún recuerdas todas las reglas, Sully?», preguntó con una sonrisa cansada. «Claro que sí», respondí. Jean vació otro vaso y me miró con seriedad. «Bien, porque es hora de que sepas la última, la más importante de todas». Se inclinó hacia mí y en voz baja dijo: «Regla número 7. Todos participan en la rifa». «¿Una rifa? ¿De qué estás hablando?», pregunté confundido. Jean no dijo nada más. Solo se levantó tambaleándose y se fue a su dormitorio. La última regla era un misterio que no se resolvió hasta el final de nuestro turno. El último día de nuestro turno llegó, y con él, la tensión en el ambiente se volvió insoportable. Nadie hablaba de la rifa directamente, pero todos sabían lo que estaba por venir. Esa noche, después de la cena, el sistema de megafonía anunció: «Todos los trabajadores deben presentarse en la cubierta principal». La cena había sido una extravagancia: langosta y filetes perfectamente cocinados. Sin embargo, casi nadie comió. La mayoría solo miraba sus platos, moviendo los cubiertos sin entusiasmo. Cuando llegó la hora, me dirigí a la cubierta principal junto con los demás. La multitud formaba un círculo alrededor de Hobbs y los otros supervisores. Habían instalado un tambor metálico lleno de petróleo cerca de una jaula de bingo que estaba en el centro. Jean se encontraba entre la multitud, con su rostro marcado por una mezcla de resignación y cansancio. Me acerqué a él, buscando alguna señal de normalidad, pero no la encontré. Hobbs tomó un micrófono y, con una expresión sombría, se dirigió a todos. «Buenas noches, equipo.
Antes de comenzar, quiero recordarles que esta rifa es parte del acuerdo que mantiene esta operación en marcha. Lo que ocurrió con Barker fue una tragedia, pero no cambia nada. La rifa sigue en pie. Es nuestra obligación cumplir con ella. Sus palabras resonaron en el aire cargado de miedo. Nadie parecía dispuesto a protestar. Para aquellos que no ganen, el bono de final de contrato se incrementará un 10% esta vez. La empresa aprecia su compromiso y sacrificio. Un murmullo recorrió a la multitud, pero no era entusiasmo, sino resignación. Entonces, el operador encargado giró la jaula de bingo. Las bolas rebotaron dentro, el sonido metálico amplificando la tensión en el aire. Finalmente, sacó una bola y se la entregó a Hobbs, quien miró el número con el rostro endurecido. El ganador de esta ronda es Clive Harper. El nombre cayó como un martillazo. A mi derecha, Clive dejó escapar un grito desgarrador. Intentó escapar, pero 2 hombres lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron al centro. «Por favor, no. Mis hijos. Renové este contrato por ellos. No pueden hacerme esto». Clive forcejeaba, pero era inútil. Uno de los supervisores se acercó al tambor de petróleo y llenó una gran taza con el líquido negro y viscoso. Luego, otro hombre agarró a Clive por el cabello, forzando su cabeza hacia atrás. «Jean, ¿qué demonios están haciendo?», susurré, horrorizado. Jean me miró con ojos vacíos, como si toda su humanidad hubiera sido drenada. «Es parte del trato. Es lo que mantiene la plataforma funcionando». El supervisor empezó a verter el petróleo en la boca de Clive. Este se atragantaba y tosía, pero no dejaron de forzarlo a tragar. Cuando finalmente lo soltaron, Clive cayó al suelo, vomitando el líquido negro. Los supervisores recogieron pinceles y comenzaron a mojarse en el charco de petróleo, mezclado con bilis que Clive había expulsado. Luego, caminaron hacia los bordes de la plataforma y empezaron a pintar símbolos en el suelo. Los mismos símbolos que había visto en la puerta del refugio. Clive apenas podía respirar. Estaba pálido, temblando y murmurando algo ininteligible. La multitud permanecía en silencio, observando con rostros llenos de miedo y resignación. «Jean, esto es una locura. ¿Qué pasa con Clive? ¿Qué le van a hacer ahora?», le pregunté, incapaz de apartar la mirada. «Cuando terminen de pintar, muévete al fondo de la multitud. No tienes que participar en lo que sigue, pero quédate dentro de los símbolos. Pase lo que pase, no salgas de ellos», me dijo en voz baja, empujándome ligeramente. La pintura ritual continuó hasta que los supervisores cubrieron toda la periferia de la plataforma. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Clive dejó de moverse y comenzó a gritar, pero no eran gritos normales, eran desgarradores, como si algo más allá del dolor físico estuviera desgarrando su ser. Fue entonces cuando la plataforma se estremeció. Un rugido ensordecedor emergió desde las profundidades del océano. Algo gigantesco se movía bajo nosotros, sacudiendo la estructura de la Kraken. La multitud retrocedió instintivamente, dejando a Clive solo en el centro. Sus gritos se intensificaron mientras el petróleo que lo cubría empezaba a brillar con una luz antinatural. Entonces, el rugido se transformó en un alarido que pareció resonar dentro de mi cráneo. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritó Jean, empujándome hacia la parte trasera de la multitud. Lo que vi después me perseguirá para siempre. Desde las profundidades, un tentáculo colosal, cubierto de símbolos brillantes, emergió lentamente. Se dirigió hacia Clive, envolviéndolo con un movimiento preciso. Sus gritos cesaron de golpe y en cuestión de segundos desapareció en las profundidades del océano. El rugido se desvaneció. El oleaje se calmó y la Kraken volvió a estar en silencio. Hobbs se adelantó y habló al grupo. «Es suficiente por esta vez. Vuelvan a sus dormitorios». Nadie discutió. Nos dispersamos en silencio, cada uno cargando el peso de lo que acabábamos de presenciar. Esa noche no pude dormir. En mi próxima licencia, supe que no había escapatoria. La Kraken tenía sus propias reglas, y ahora yo era parte de ellas. No importaba cuánto quisiera dejar ese lugar. Algo más grande, más oscuro, mantenía su control sobre todos nosotros.
Volví al Kraken tras mi breve licencia, como si la plataforma me estuviera llamando, atrapándome en su red de reglas inexplicables y rituales oscuros. Durante el vuelo en helicóptero, los demás trabajadores parecían más callados que nunca. Algunos evitaban el contacto visual, otros mantenían la vista fija en el horizonte, como si intentaran convencerse de que regresar era la única opción que tenían. Cuando aterrizamos, la rutina habitual se reanudó. La vida en el Kraken parecía seguir como si nada hubiera pasado. Jean me recibió con su típica mirada de cansancio y resignación. «Bienvenido de vuelta, Sully. Espero que hayas aprovechado tu tiempo libre», dijo, su voz más áspera que de costumbre. Asentí en silencio, sintiendo que mi garganta se cerraba. No podía olvidar la última vez que lo vi, ni las palabras que me dijo aquella noche. El tiempo en la plataforma pasó más lento que antes. Las reglas parecían más pesadas, más opresivas. Cada vez que escuchaba los símbolos mencionados o veía los rituales de los miércoles, mi pecho se llenaba de una ansiedad que no podía explicar. Una noche, mientras estaba en el área de descanso, Jean se sentó a mi lado, sosteniendo una taza de café. Parecía diferente, como si cargara un secreto aún más oscuro. «Sully, hay algo que necesito decirte antes de que termine este turno», comenzó, mirando el fondo de su taza, como si ahí estuvieran todas las respuestas. «¿Es sobre la rifa?», pregunté en voz baja, mi mente aún atormentada por lo que le pasó a Clive. Jean negó con la cabeza. «Number, esto es algo más, algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. «Hay algo debajo de esta plataforma, Sally. Algo que no pertenece a este mundo. Lo que viste durante la rifa es solo una pequeña parte de lo que controla esta operación». «¿Qué es? ¿Un monstruo?», pregunté, intentando comprender. Jean suspiró, su rostro más pálido de lo que jamás lo había visto. «No lo sé exactamente, pero sé que no es solo un monstruo. Es más antiguo que cualquier cosa que podamos imaginar. Y está hambriento». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Por qué no simplemente abandonamos la plataforma? ¿Por qué seguimos renovando contratos? Jean me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Porque no podemos. Esta cosa nos posee. Mientras estemos aquí, mientras sigamos las reglas, estamos a salvo. Pero si rompemos las reglas o intentamos escapar, se asegura de que paguemos el precio. Los días siguientes fueron un borrón de tareas y paranoias constantes. Empezaba a notar cosas que antes me parecían insignificantes. Sombras que no deberían estar ahí. Sonidos extraños provenientes de las profundidades. Murmullos que parecían resonar en los pasillos. Una noche, mientras dormía, me desperté con un sonido gutural. Abrí los ojos y vi que Clive estaba sentado en mi cama. Pero no era Clive. Su piel estaba cubierta de petróleo, sus ojos vacíos, y su voz no era humana. «Sully, es tu turno», murmuró, su aliento como un viento helado. Grité, despertando a Jean, que estaba en el pasillo. Corrió hacia mi habitación y encendió la luz. La figura desapareció, dejando solo un rastro de petróleo en el suelo. Jean me miró con seriedad. «No lo ignores, Sully. Es una advertencia. Mantente dentro de las reglas y no dejes que el miedo te controle». La última noche antes de mi próxima licencia, algo diferente ocurrió. La alarma sonó 3 veces, pero esta vez no hubo instrucciones para ir a los refugios. En lugar de eso, los supervisores corrieron hacia el tambor de petróleo, esta vez cargándolo directamente hacia la plataforma. Jean me agarró por el brazo, su rostro más tenso que nunca. «Ven conmigo, y no hagas preguntas». Lo seguí hasta el área más profunda del Kraken, donde nunca antes había estado. El aire era más denso, y el sonido de las máquinas se mezclaba con un zumbido extraño, casi como un lamento. Cuando llegamos, vi un enorme círculo tallado en el suelo, rodeado de símbolos brillantes. Los supervisores estaban allí, vertiendo el petróleo en el centro mientras cantaban en un idioma que no reconocía. «¿Qué están haciendo?», susurré, mi voz apenas un hilo. Jean me miró con tristeza. «Esto es lo que mantiene la plataforma en pie, Sally.
Cada cierto tiempo, la criatura pide algo más que un sacrificio. Pide sangre. ¿Qué? Dije, retrocediendo instintivamente. Antes de que pudiera decir más, el suelo comenzó a temblar. Del círculo emergió un tentáculo más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. La sala se llenó de un rugido ensordecedor, y los supervisores se arrodillaron, sus rostros llenos de devoción y terror. Jean me empujó hacia atrás, fuera de la sala. «¡Corre, Sully! ¡Corre y no mires atrás!». Obedecí, corriendo tan rápido como pude mientras el rugido se intensificaba. Llegué a mi dormitorio, agarré mis cosas y me dirigí hacia el helicóptero de evacuación, que milagrosamente estaba esperándome. Cuando miré hacia atrás, vi la silueta de Jean en la plataforma, enfrentándose a lo que sea que hubiera emergido de ese círculo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras el helicóptero despegaba. «Recuerda las reglas, Sully. Siempre recuerda las reglas». Y así dejé atrás el Kraken, pero sé que nunca estaré completamente libre de su sombra. Esa plataforma, esa criatura y las reglas son parte de mí ahora, parte de todos nosotros. Desde el helicóptero observé cómo la plataforma Kraken se hacía más pequeña en la distancia, pero la sensación de alivio que esperaba no llegó. En su lugar, un nudo se formó en mi estómago. Algo me decía que escapar físicamente no era suficiente. Jean tenía razón. Nadie sale realmente del Kraken. De vuelta en tierra firme, intenté retomar una vida normal. Me mudé a un pequeño pueblo, lejos de la costa, y acepté un trabajo de baja categoría solo para mantenerme ocupado. Pero cada noche, los recuerdos del Kraken regresaban. Los sonidos, los símbolos, los gritos. Clive, Jean, incluso Barker. Todo se mezclaba en pesadillas tan vívidas que despertaba cubierto de sudor. Lo peor era el ruido, ese zumbido, ese lamento gutural que había escuchado en las profundidades de la plataforma. Al principio, pensé que era mi mente jugándome trucos, pero pronto comencé a escucharlo durante el día, en la tienda de comestibles, mientras caminaba por el parque, incluso mientras veía televisión. Siempre allí, al borde de mi percepción, recordándome que no estaba realmente a salvo. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré uno sin remitente. El asunto decía: «Las reglas te protegen». Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. El mensaje contenía solo una lista: regla número 1, nunca olvides tu PIN. Regla número 2, no abras puertas prohibidas. Regla número 3, evita mirar hacia el este después del atardecer. Regla número 4, silencio absoluto cerca del taladro. Regla número 5, no consumas carne roja los miércoles. Regla número 6, obedece las campanas. Regla número 7, participa en la rifa. Y al final, un añadido que no había visto antes. Regla número 8, nunca abandones el Kraken. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Antes de que pudiera reaccionar, el mensaje se autodestruyó, desapareciendo de mi bandeja de entrada como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, soñé con Jean. Estaba de pie frente al círculo tallado, los tentáculos envolviéndolo lentamente. Su rostro estaba calmado, casi resignado, mientras murmuraba algo inaudible. Cuando traté de acercarme, un rugido ensordecedor llenó el aire, y me desperté con el sonido aún resonando en mis oídos. El zumbido estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Me levanté de la cama, temblando, y miré por la ventana. Allí, en la distancia, más allá de los campos y las colinas, algo brillaba en el horizonte. Era un brillo negro, aceitoso, que parecía moverse como una marea inquieta. Intenté apartar la vista, pero mis ojos se quedaron fijos, como hipnotizados. El sonido aumentó, como si algo masivo se estuviera acercando. Cerré las cortinas de golpe y me arrojé al suelo, respirando con dificultad. No era posible. Estaba a kilómetros de la costa, lejos del Kraken. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que la plataforma no había terminado conmigo.
Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que intentaba concentrarme en algo, el zumbido regresaba. Empecé a ver sombras en los rincones, movimientos rápidos en el rabillo del ojo. No podía ignorarlo más. Sabía lo que tenía que hacer. Conduje hasta una biblioteca pública y busqué cualquier información sobre el Kraken. No encontré nada oficial, pero en un foro oscuro dedicado a leyendas marinas y conspiraciones, encontré un hilo sobre plataformas petroleras malditas. Una entrada mencionaba algo que llamó mi atención. Dicen que el Kraken no es solo una plataforma petrolera, es un sello. Algo antiguo y hambriento duerme debajo, y el precio por mantenerlo contenido es alto. Los que trabajan allí no solo extraen petróleo, alimentan a la bestia. El comentario estaba firmado por alguien con el alias Acevedo89. Decidí enviarle un mensaje privado. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Si has trabajado en el Kraken, sabes que nunca se termina. El contrato es una cadena, y cada regla es un eslabón. Rompe uno y estarás perdido para siempre. Le pregunté qué podía hacer para liberarme. Su respuesta me heló la sangre. No hay escapatoria, pero hay maneras de calmarlo. Sigue las reglas, incluso fuera del Kraken, y nunca ignores una advertencia. Esa noche, ocurrió algo que nunca olvidaré. El zumbido volvió, esta vez acompañado de golpes en mi puerta. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, me armé de valor y abrí. El aire estaba pesado y un olor a petróleo llenaba mis pulmones. En el suelo, justo frente a la puerta, había una lata de metal con una etiqueta que decía «Rifa». La levanté con manos temblorosas y miré dentro. Estaba vacía, pero el mensaje era claro. El Kraken me estaba llamando de vuelta. Regresar no era una opción, pero tampoco podía quedarme y esperar a que lo que fuera que estuviera detrás de todo esto viniera por mí. La verdadera pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para mantenerme vivo? Pasé horas sentado en el suelo de mi sala, observando esa maldita lata. Mi mente intentaba encontrar una solución, pero cada pensamiento terminaba en un muro de desesperación. Podía ignorarlo y quedarme, pero sabía que eso sería firmar mi sentencia. Podía regresar al Kraken, pero ¿a qué costo? Finalmente, decidí contactar nuevamente a Acevedo89. Si alguien sabía qué hacer, era él. Le escribí con urgencia. Me han dejado una lata de rifa. ¿Qué significa? ¿Qué hago? Minutos después, llegó su respuesta. La lata es tu advertencia. Si no regresas, te sacarán de todos modos, pero será mucho peor. No puedes escapar del contrato. Si has recibido la lata, significa que la rifa te espera. Ve al Kraken. Ahora. No podía ignorarlo. Reservé un vuelo al puerto más cercano al Kraken y con el corazón en la garganta, contacté al encargado de recursos humanos de la compañía para solicitar mi reincorporación. Fingí entusiasmo, diciendo que extrañaba el trabajo, que estaba listo para firmar otro contrato. La respuesta fue inmediata. Perfecto, Sully, te esperaremos. El helicóptero sale mañana por la mañana. El tono amable del mensaje era casi burlón. Sabían que no tenía elección. Volver al Kraken fue peor de lo que imaginaba. El aire parecía más denso, como si el océano mismo respirara con pesadez. La plataforma, ahora desgastada y cubierta de óxido, parecía un cadáver flotante. Jean no estaba en el helipuerto para recibirme esta vez. En su lugar, un operador que no reconocí me condujo a mi antiguo dormitorio. No hubo charla, solo instrucciones secas. Cuando entré en mi habitación, noté que Clive ya no estaba, obviamente. Su cama estaba deshecha, con manchas oscuras en el colchón que no me atrevía a inspeccionar. Un nuevo compañero de cuarto ocupaba su lugar, un joven de rostro pálido que no me dirigió la palabra. En su lugar, se quedó mirando por la ventana, murmurando algo inaudible. Decidí no preguntar. Sabía que las respuestas solo empeorarían las cosas. La rutina en el Kraken seguía igual, pero el ambiente había cambiado. Nadie hablaba más de lo necesario. Los hombres parecían fantasmas, arrastrándose por sus turnos con miradas vacías. A pesar de eso,
Las reglas eran seguidas con una precisión obsesiva. Los pines brillaban en cada camisa. Nadie miraba al este después del atardecer. Y los miércoles, el ritual de la carne continuaba. Lo que realmente me inquietaba era la actitud de los veteranos. Jean, quien siempre había sido la roca del equipo, parecía haber desaparecido. Cuando finalmente lo vi, estaba irreconocible. Tenía profundas ojeras, y su andar era pesado, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. «Jean, ¿qué está pasando aquí?», le pregunté durante un descanso. Estábamos en la sala de descanso, y las luces parpadeaban levemente. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Has regresado. Eso es lo que importa. Pero ahora entiendes, ¿verdad? Esto no es solo un trabajo, es un pacto». No pude responder. Algo en su voz me hizo sentir que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. La noche antes de la rifa, el Kraken estaba inusualmente silencioso. Nadie rondaba los pasillos, y los generadores emitían un zumbido irregular que hacía eco en los corredores. En mi habitación, el joven que compartía mi dormitorio estaba sentado en su cama, sosteniendo su pin con fuerza. Finalmente habló. No pensé que me tocaría tan pronto. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Todos sabemos que algún día nos eligen, pero nunca estamos listos. Mañana puede ser mi turno, o el tuyo». El frío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. La ceremonia de la rifa fue idéntica a la primera vez, pero esta vez sabía lo que esperaba al ganador. Los gerentes montaron el bingo, y Hobbs tomó el micrófono, repitiendo su discurso sobre mantener el Kraken a flote y seguir las reglas. El bingo giró, una bola cayó, la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Hobbs tomó la bola, leyó el nombre y anunció: «El ganador de esta rifa es Gene Keller». Un murmullo recorrió a la multitud. Gene no reaccionó de inmediato, pero finalmente dio un paso adelante, su rostro inmutable. Sabía que esto llegaría, pero verlo caminar hacia su destino fue desgarrador. Los gerentes repitieron el ritual. El tambor de aceite, el líquido negro vertido en la garganta de Gene. Pero esta vez, algo fue diferente. Gene no resistió. Tragó el aceite con una calma inquietante. Cuando los gerentes comenzaron a pintar los símbolos, Gene me miró directamente y por primera vez me dirigió unas palabras. «Cuida las reglas, Sully. Siempre las reglas». Esa noche, algo despertó en el Kraken. El rugido que siguió no era de este mundo. La plataforma tembló y los símbolos comenzaron a brillar con una luz negra. El océano a nuestro alrededor burbujeó y se alzó como si algo gigantesco estuviera emergiendo. Corrí a mi habitación y me encerré, rezando a cualquier fuerza que me escuchara. Pero sabía la verdad. El Kraken no era solo una plataforma, era una puerta. Y lo que había al otro lado ya no estaba contenido. El rugido del Kraken resonaba en cada fibra de mi ser, un sonido que no solo escuchabas, sino que sentías, como si intentara arrancarte el alma. Desde mi habitación podía escuchar los gritos de los trabajadores. Algunos eran de pánico, otros de agonía. Algo se movía allá afuera, algo inmenso y más antiguo que el océano mismo. El joven que compartía mi habitación había desaparecido. La cama estaba vacía, la puerta abierta de par en par. Aferré mi pin, intentando recordar todas las reglas que Gene me había enseñado, pero mi mente estaba nublada. Solo una cosa era clara: mantenerme dentro de las líneas de los símbolos. El pasillo estaba desierto, pero las luces parpadeaban incesantemente, creando sombras que parecían danzar con vida propia. A lo lejos, se escuchaban pasos, rápidos y caóticos, pero nunca se acercaban lo suficiente para revelar su origen. La plataforma se inclinaba cada tanto, como si algo enorme la empujara desde abajo. El instinto me llevó hacia la sala de control. Quizás alguien allí sabría qué hacer. El lugar estaba abarrotado de operadores, pero no había ningún líder a la vista. La pantalla principal mostraba un panorama escalofriante. El océano a nuestro alrededor no era agua, sino un torbellino de aceite negro que giraba y subía, como si estuviera siendo succionado por un pozo sin fondo. «¡Cierren todas las válvulas! ¡Desactiven las bombas!»,
gritaba uno de los técnicos, pero sus palabras eran inútiles. Los controles respondían de forma errática, y las alarmas sonaban incesantemente. En la esquina de la sala vi a Hobbs. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. «Hobbs, ¿qué demonios está pasando?», lo enfrenté, aunque mi voz temblaba. «No lo entiendes, Sully», dijo en un susurro que apenas pude oír. Jean lo sabía. Todos lo sabíamos. El acuerdo no es eterno. Y ahora, ellos vienen a cobrarnos. «¿Quiénes? ¿Qué son ellos?», insistí. Pero Hobbs solo negó con la cabeza y salió corriendo, como si supiera que era inútil explicar. Volví a los pasillos, intentando llegar a las líneas pintadas por los gerentes durante el ritual. Si los símbolos habían funcionado antes, quizás aún podrían ofrecer protección. Pero el camino no fue sencillo. Algo, o alguien, me seguía. Los pasos tras de mí eran pesados, irregulares, como si la criatura arrastrara algo con cada movimiento. No importaba cuánto corría, los sonidos siempre se mantenían cerca. En un giro desesperado, me escondí detrás de unas cajas metálicas, conteniendo la respiración. Por un momento, todo quedó en silencio, y entonces lo vi. La criatura que emergió de las sombras era grotesca, una amalgama de formas que desafiaban toda lógica. Su cuerpo era una masa de carne oscura, cubierta de ojos que parpadeaban al unísono. De su espalda se proyectaban tentáculos largos y delgados, y su cabeza no tenía forma definida, como si estuviera constantemente derritiéndose y reconfigurándose. Se detuvo, olfateando el aire, como si pudiera sentir mi miedo. Por un instante, pensé que me había encontrado. Pero entonces, algo en la distancia captó su atención y desapareció en las sombras. Cuando finalmente llegué al perímetro de los símbolos, mi corazón se detuvo. La mayoría estaban incompletos. Los trabajadores que los habían pintado no habían terminado el trabajo. Sin embargo, algunas áreas aún brillaban tenuemente, como si intentaran mantener a raya la oscuridad. Me arrodillé en el centro de uno de los círculos, aferrando el pin contra mi pecho, y recé, no a un dios específico, sino a cualquier fuerza que pudiera escucharme. Los gritos seguían resonando en la plataforma, y el rugido del océano parecía acercarse cada vez más. De repente, una figura apareció frente a mí. Era Jean, o al menos algo que se parecía a él. Su cuerpo estaba cubierto de manchas de aceite, y su rostro tenía una expresión tranquila, demasiado tranquila. «Te lo dije, Sully, las reglas son todo, pero no importa cuántas sigas, eventualmente, el Kraken siempre cobra su precio». «Jean, ¿qué hago? Dime cómo salir de esto», grité, desesperado. «¿Salir?», respondió, inclinando la cabeza con curiosidad. «Nadie sale. Solo sobrevivimos. Hasta que nos eligen». La criatura que había visto antes regresó, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, otras formas se movían, cada una más horrenda que la anterior. Todas se detenían al borde de los símbolos, gruñendo y golpeando el aire como si una barrera invisible las detuviera. Jean me miró una última vez antes de dar un paso fuera del círculo. Las criaturas lo rodearon, pero no lo atacaron. En cambio, lo siguieron mientras caminaba hacia el borde de la plataforma. Cuando llegó al límite, se detuvo, dio la vuelta y sonrió. «El Kraken siempre gana», dijo, antes de dejarse caer al abismo. Cuando el amanecer finalmente llegó, el silencio era ensordecedor. La plataforma estaba casi vacía. Los pocos sobrevivientes se reunieron en el helipuerto, esperando ser evacuados. Nadie habló durante el vuelo de regreso. Sabíamos que no había palabras para lo que habíamos vivido. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde un lugar seguro, pero sé que el Kraken no ha terminado conmigo. El contrato sigue vigente, y tarde o temprano tendré que regresar, porque al final el Kraken nunca olvida.